En repetidas ocasiones hemos hablado acerca de que la historia funciona como un péndulo que oscila de un lado hacia otro y esa historia se va componiendo a partir de contrapuestos o de contraposiciones. En este caso, ahora toca analizar el barroco, conocido como el arte de la apariencia, y que se contrapone totalmente con los ideales que tenía el Renacimiento. Pero lo hace de una manera muy especial. Vamos a ver cómo es que surge y cómo es que se empieza a desarrollar. Hay que hablar primero de algunos antecedentes que de alguna manera dieron pie o dieron origen a la creación de toda esta corriente, de este movimiento, que no es solo un estilo, sino que es toda una manera de pensar, toda una filosofía como lo es el barroco. Y entonces para ello hay que hablar de un personaje muy particular conocido como Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile dominico, es decir, un fraile de la Iglesia Católica, que al igual que pues prácticamente todas las órdenes religiosas y la cristiandad de aquel entonces, pues tenía esa ilusión de viajar hasta Roma. En aquel entonces el papa de la época tenía como intención el trasladar la sede del papado una vez más a Roma, porque anteriormente los papas residían en Francia y entonces los papas de esa época, los papas del Renacimiento, pues deseaban que Roma fuese la capital de la cristiandad. Esto tenía un sentido, hay que decirlo. El sentido que tenía era que Roma siempre se distinguió por ser una de las ciudades que fue pues cuna de la civilización occidental, digamos después de Grecia, y además también pues fue el origen de uno de los imperios más grandes conocidos hasta ese entonces, ¿no? Es decir, el Imperio Romano, por lo que entonces el Papa de aquella época pretendía no solamente ostentar el poder religioso, sino un poder también, digamos, terrenal, un poder que lo equiparaba a un rey, porque no solamente tenía un poder económico, sino también uno político y grandes extensiones de tierra. Entonces, para emprender esta gran empresa de hacer que Roma fuera la gran capital de la cristiandad, pues necesitaba restaurar una Roma devastada, una Roma que había sido expoliada, una Roma que había sido totalmente derruida, y entonces se le ocurre al Papa que la mejor manera para poder emprender la restauración de Roma y la rehabilitación de Roma, otra vez con sus grandes mármoles, con sus grandes plazas, con sus maravillosos edificios, pues era imponiendo una práctica religiosa a todos los fieles católicos que al menos una vez en su vida tenían que ir en peregrinación a Roma. Y no solamente era por una cuestión de fe, sino que esa peregrinación que los católicos hacían a Roma, pues implicaba el que ellos tuvieran una derrama económica en esa ciudad, es decir, que comieran, se hospedaran, que gastaran su dinero y que además iban con una consigna que fue propuesta por el Papa de la época, que era la venta de indulgencias, es decir, si alguna persona creía que alguno de sus familiares que había muerto se encontraba pues en el purgatorio, el hecho de caminar en peregrinación hasta Roma, porque los que van a Roma son romeros, y muchos romeros forman una romería, entonces lo que hacen en esa peregrinación al llegar a Roma es dar una limosna, dar una cantidad de dinero, y según el Papa, en cuanto esa cantidad de dinero entraba a la alcancía, pues el alma inmediatamente se liberaba y entonces pues podían acceder al cielo. Con este engaño, con esta treta que se conoce como un pecado de simonía, la simonía es la venta de las indulgencias, es que el Papa comienza a recaudar muchos fondos para poder rehacer Roma. Un romero de esa época era precisamente el fraile agustino Martín Lutero, que deseaba acudir, y cuando llega a Roma pues ve precisamente todos estos excesos, ve todo este cobro por los favores divinos, por las indulgencias, cosa que le indigna mucho, le enoja mucho y decide emprender una cruzada para acabar con esto. Es por eso que en 1517 Martín Lutero publica
95 tesis, es decir, 95 tratados o postulados en contra de estas prácticas. Este suceso va a ser conocido como la Reforma Protestante, es decir, Martín Lutero trata de reformar a la Iglesia Católica protestando por los excesos que en ese momento se tenían. Sin embargo, este duro golpe va a ser muy fuerte porque no solamente se va a cuestionar la fe, sino que se va a cuestionar cómo es que los clérigos, los sacerdotes, los frailes y particularmente el Papa podían amasar esas grandes fortunas. Y entonces la la Reforma Protestante va a tener como resultado una contrarreforma. ¿A qué me refiero con la contrarreforma? La contrarreforma va a ser el movimiento que va a establecer la Iglesia Católica para contrarrestar, de ahí el término contrarreforma, contrarrestar la Reforma Protestante. Y entonces mandan realizar un concilio es como una gran junta, en la ciudad de Trento, en Italia, entre los años de 1545 y 1563, donde se reúnen muchos de los clérigos, obispos, arzobispos, gente importante del clero y de la sociedad, para discutir en torno a los cambios y las modificaciones que tenían que realizar para enfrentar la reforma propuesta por Martín Lutero. De esa contrarreforma, de ese concilio de Trento, van a surgir varias cosas interesantes. Entre otras tantas, pues va a ser un movimiento que va a tratar de pelear en contra de las críticas que hacía Martín Lutero. Pero fue un movimiento muy particular la manera en que peleó en contra de esas críticas, porque la principal crítica que hacía Martín Lutero eran los excesos, la riqueza desbordada que amasaba la iglesia, y pues lo que proponía el Martín Lutero es que fuera una iglesia pues sencilla, austera, que regresara a los orígenes de los primeros cristianos. De ahí que, por ejemplo, si ustedes han ingresado a una iglesia protestante, se darán cuenta que carece de toda ornamentación como las iglesias católicas, y que solamente tiene el elemento más importante, que es el altar donde se realiza el sacrificio de la misa. ¿Qué va a hacer entonces la Iglesia Católica? Va a tomar medidas muy importantes que se discutieron en la contrarreforma del Concilio de Trento, y entonces van a utilizar al arte como un vehículo para poder dejar muy en claro que la iglesia más poderosa, la fe más poderosa, la institución más fuerte que existía hasta ese momento era precisamente la Iglesia Católica. ¿Y por qué van a utilizar el arte? Porque entonces van a procurar que a través de los sentidos los fieles puedan experimentar, digamos, la experiencia de vivir un pedacito de lo que sería la gloria eterna, la gloria celestial en la tierra. De ahí que entonces iba a estar la pintura y la escultura, por supuesto la arquitectura para la vista, para el tacto, los aromas y los cánticos para el olfato y para el oído. Es decir, se buscaba exaltar los sentidos de las personas a través del arte. Es por eso que el arte barroco lo vamos a llamar que es un arte de la Iglesia Católica, es un arte propuesto por la Iglesia Católica para luchar en contra de la reforma protestante establecida por Martín Lutero. Y bueno, hay que hablar del término de dónde surge. Barroco se dice que surge del vocablo barrú, que significa perla irregular. Y bueno, esta imagen es muy elocuente porque esta perla irregular, esta perla que se da en las ostras, no es solamente un círculo, sino que va a tener diversas formaciones en donde predomina la curva, y con estos destellos pues hay un cierto engaño visual. Por lo tanto, el barroco toma su nombre de esta perla irregular. ¿Y por qué lo toma o dónde se encuentra el sentido de lo irregular? Bueno, el barroco va a ser un enfrentamiento de formas, es decir, constantemente nos vamos a encontrar contrapuestos, luz, oscuridad, color, una explosión de color con, digamos, con una austeridad muy marcada, y todo el tiempo estos contrapuestos presentes en el barroco van a lograr que se genere un gran dinamismo
en las formas que van a tener ahí, pero también hay una fugacidad, es decir, si nosotros apreciamos una fachada barroca, nos vamos a encontrar con estas curvas irregulares que están presentes, pero no solamente en una fachada, sino también en la pintura, en la escultura, en la música incluso vamos a encontrar estas formas de altibajos, de contrapuestos que chocan, se enfrentan, se retiran y que eso es lo que generaliza, de alguna manera caracteriza al barroco. Vamos a encontrar que hay una gran desproporción, es decir, toda esta arquitectura racionalizada, metódica y bien pensada que se había hecho en el Renacimiento se quita y viene a cuestiones desproporcionadas, ¿no? Pero además el barroco va a tener dos características muy particulares. Va a ser caprichoso y truculento, es decir, va a buscar que se generen una especie de engaños visuales en donde la pintura se va a confundir con la arquitectura, donde la escultura se va a integrar a la arquitectura y hay toda una serie de elementos casi teatrales que buscan impactar al espectador que ve, que mira, que siente el barroco. Entonces, lo que se busca, insisto, es exaltar el espíritu de las personas que están contemplando una obra barroca. ¿Con qué sentido? Bueno, pues que les quede claro que la gloria, ¿sí?, la salvación está únicamente en manos de la Iglesia Católica, no en la Iglesia Protestante, no en la Iglesia fundada por Martín Lutero, sino en la Iglesia Católica. Y por lo tanto, pues no podían arriesgarse a, pues de alguna manera, morir condenados si no estaban dentro de la fe católica. Entonces, por eso decimos que el barroco es un arte de la Iglesia Católica. Pero además en este periodo que estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, es decir, 1600 y 1700, es ya una vez el declive del Renacimiento, vamos a tener tiempos de muchos cambios. Estos mismos cambios que venimos experimentando en el Renacimiento, pues permanecen y continúan en el periodo del Barroco. Sin embargo, vamos a tener circunstancias que van a buscar que esta, digamos, pérdida gradual de la fe que se empezó a dar en el Renacimiento y que el movimiento de la Reforma Protestante vino a exaltar todavía más el que la gente ya no creyera en estos excesos, pues entonces la Iglesia lo que hizo fue tomar una vez más las riendas del pensamiento, de la filosofía, para que ella fuera la única que permanecía. Y entonces, mientras en el Renacimiento lo que se buscaba era que se tuviera un gusto por la vida, por las nuevas expresiones, por el gozo de la vida en ese momento, el lema del barroco va a ser el memento mori. ¿Y qué significa memento mori? Memento mori significa recuerda que vas a morir. Y si se detienen un momento a observar esta pintura, y bueno, yo voy a hacer un minutito de silencio para que puedan observar cada uno de estos elementos y ahorita los vamos a ir narrando. Bien, dentro de los elementos que más podemos encontrar o que más podemos distinguir en esta pintura es, por supuesto, el esqueleto que se encuentra ahí presente y que de alguna manera pues nos hace recordar la presencia de la muerte. ¿Qué busca decir el barroco con el memento mori? Lo que busca es hacerle ver a los fieles que van a morir, porque eso significa memento mori, recuerda que vas a morir. ¿Y qué implica ese recordatorio de la muerte? Pues que entonces nuestra salvación pues va a depender de las acciones que realicemos en la tierra y por supuesto va a depender de que nosotros estemos cercanos a la pues digamos a la iglesia católica. ¿Qué pasa con estos significados o con estos simbolismos que vemos presentes en esta pintura? Por supuesto vemos a la muerte, que en este caso la muerte lo que está haciendo, lo que está pues de alguna manera
representando, sobre todo con este gesto tan grande que está realizando, y que es poner un pie sobre el mundo, es decir, poner un pie sobre la humanidad. ¿Y qué es esto de poner un pie sobre la humanidad? Pues es nada más y nada menos que recordarnos que estamos sometidos a los designios de la muerte. Por más riquezas que podamos tener, aunque seamos unos grandes guerreros, aunque seamos reyes, aunque seamos emperadores, aunque seamos el mismo papa, los obispos, los arzobispos, los cardenales, aunque seamos sabios, aunque conozcamos de arte, de ciencia, de arquitectura, pues en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, que significa esta frase inicto oculi, que es en un parpadeo, llega la muerte y ferozmente apaga nuestra llama de la vida. Entonces, fíjese cómo el memento mori trata de reforzar en las personas este sentido de que eventualmente van a morir, y entonces si voy a morir, pues tengo que preocuparme por la salvación de mi alma, y esa salvación del alma que solamente lo voy a encontrar dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el barroco se va a dedicar a montar toda una escenografía en la que nos recuerde constantemente la importancia de la fe católica, en la que nos recuerde constantemente lo necesario que es vivir en gracia, en santidad, y entonces por eso es que van a tratar de representar esta gloria maravillosa a la que nosotros nos podríamos encontrar una vez que morimos, con pues estos grandes artificios, ¿no? Es decir, lo vamos a ver muy presente en la pintura dorada, en los estucos, en los acabados con hoja de oro, que tratan de tener esta idea de la divinidad en la que nos vamos a encontrar ya difuntos cuando accedamos a la gloria eterna. Por eso ellos van a tener lo que se conoce como el horror vacui. Horror vacui, su traducción sería el terror, el horror, la aversión al vacío. Y por eso es que el barroco es tan lleno, es tan exuberante, no trata de no dejar ni un solo espacio en blanco, ni un solo espacio vacío, de modo que entonces la vista se pierda en tratar de entender cada uno de los elementos que están ahí presentes en una iglesia, en un altar, en un retablo barroco. Por lo tanto, el barroco va a representar un gran desarrollo técnico, es decir, los avances que se habían realizado en el Renacimiento, el barroco los retoma y los potencia para hacer algo grandioso y sumamente complejo. Estas decoraciones abigarradas, estas decoraciones tan llenas, tan nutridas, que trata de tener mucha expresividad y movimiento. Es decir, el barroco hay un movimiento que nos ayuda o que nos invita a la vista, subirla hacia arriba, y entonces pues tener esta contemplación completa de todos estos elementos de adorno, pero que también nos dan esta sensación de desequilibrio. Por lo tanto, en el barroco vamos a tener lo que se conoce como la integración plástica. ¿Qué es la integración plástica? Pues cuando en una obra de arquitectura se funde la pintura, la escultura, la yesería, el estucado, el dorado, la escultura estofada, es decir, todas las artes al servicio de la fe, de la religión, del entendimiento y por supuesto de brindar una experiencia casi divina a quien penetra en un recinto de este tipo. Por lo tanto, esta integración plástica es la que va a desembocar en una nueva manera de hacer arquitectura. Atrás va a quedar esta arquitectura racionalista, bien pensada, bien estructurada del Renacimiento, sino que ahora se va a volcar por el exceso, un exceso que está, por supuesto, todo orientado al servicio de la fe. Imagínense ese exceso en donde entonces ya se pierde a través de los engaños visuales, que pareciera que aquí la cúpula de lo que es el espacio cerrado se rompe y entonces la gloria maravillosa del cielo es la que estamos contemplando. Lo mismo los elementos que se encuentran a los costados, se pierde proporción porque ya todo va a ser muy grande, muy exuberante. Eso es la esencia de lo que el barroco va a tratar de transmitir. Y bueno, más adelante veremos ya las características particulares de la arquitectura y de algunas de las otras artes que también inciden en este mismo periodo.